Estamos bajando en la casa de Domingo Faustino Sarmiento. De paso, porque en realidad no estaba programado. Estábamos yendo y vamos a ir al santuario de la difunta Correa, visitado por 1 millón de personas por año en la provincia de San Juan. Y ahora bajamos en la histórica casa que tantas veces vimos en el colegio, donde nació y se crió Domingo Faustino Sarmiento, que nos vinimos a enterar por el profe Prosperi, que era Faustino, no era Domingo. Domingo. Ahí estamos, No, mirá. en realidad, perdón, Guille, era Faustino. Lo que no era Domingo, Claro. era Valentín. ¿Por qué? Valentín. Porque nació un 14 de febrero. Entonces, Claro. se lo llamó Valentín como nuestro Valentín Correa. Mirá. Pero ¿qué pasó? Doña Paula Albarracín tuvo 15 hijos. Sobrevivieron hasta la edad adulta o joven solamente 5. El Valentinito, vamos a decirlo así, que sufrió de asma desde muy temprana edad, estaba a punto de morir. Se lo encomendó doña Paula a San Domingo, era su santo de devoción. Y se salvó Valentín Faustino. Y dice la leyenda que porque San Domingo, le salvó la vida a Valentinito, ella le siguió nombrando Domingo. De ahí Mirá le vos. quedó Claro. el Domingo Faustino Sarmiento. Y esta como es lo la conocemos casa. todos. Te seguimos, profe, Bueno, te vamos. seguimos. Con todo el corazón. No conocía esa Alucinante. historia. Entramos. No conocía esa historia. Entramos a la casa. Entramos a la casa. El viernes nos recibió Marta con una sensación de paz y amor increíble. Y está de vuelta Marta. Martita. Que vive ahí. Hola Marta, buen día. Hola, buenos días. Perdón que venimos de sopetón, pero así es esto, así es la televisión. Ay, qué pena. Tenemos un problema. Estamos en la casa de Domingo Faustino Sarmiento en la provincia de San Juan. Estamos paseando en vivo con el profe Prosperi. Ahí lo tenemos. Nos dimos una panzada de móvil desde el dique hasta el Ay, centro sí, de la qué ciudad. belleza, ¿eh? Y ahora nos metimos en la casa de improvisados Y un nomás, tal pero Sarmiento, ¿no? muy De copado. De Valentinito. Que algo sabía. Dale vos, Gaby. Recuperamos la señal A ver. y la calidad. Sí. Esta es, ¿se recuerdan que cuenta la historia, el propio Sarmiento en el libro Recuerdos de Provincia, que su mamá, Paula, ¿qué hacía? Tejía Debajo. en su telar Sí. a la sombra de una higuera. Sí. Esta es la higuera. Mirá, vos. Este es un retoño de la higuera original, pero la raíz todavía es de aquella higuera de más de 200 años. ¿Digo bien, Marta? Exactamente, la raíz es de aquella antigua higuera y esta higuera da sus retoños y los retoños son sacados y regalados, obsequiados a municipios o escuelas para ser colocados. O sea que esta higuera va viajando y ha viajado por todo el mundo, ha llegado a muchos lugares de Europa y bueno, obviamente de América. Le vamos a poner auriculares a Marta para que todos podamos estar en contacto, si les parece, Dale. porque la casa tiene mucho por recorrer. ¿Podemos ingresar al salón, Marta, ya? ¿Podemos? Sí, vamos a la Sostenga esto. a la sala natal. Vamos a la sala natal. Esto me comentaba Marta, que durante el terremoto también sufrió la casa de Sarmiento, pero esta sala casi que quedó intacta, ¿no? Todo este sector que correspondería al sector norte de la casa queda intacto. Del sector sur sí cae una habitación y algunas paredes que se reconstruyen con elementos iguales a los que había estado construido. Porque esta casa es un museo nacional y es muy querido no solamente acá en la provincia, sino gracias a Dios en toda la República. Pero ni hablar. Miren esto, lo que yo les decía, miren el piso. Qué bueno ese pibe. Son los ladrillos de la catedral que se derrumbó durante el terremoto y quedaron acá como testigos de los tiempos, Marta. Así es, estos ladrillos son los que conformaban la primera catedral que tuvimos, que se cayó completamente para el terremoto de 1944. Quisimos rendir un homenaje y es que se colocaron en este sector sur algunos de los ladrillones que conformaban esa catedral. Estos ladrillones en este momento tienen un tratamiento de sellado y encerado, lo que permite preservarlo del intenso tránsito que tiene la casa durante todo el año. Claro. Además, le sumo a Marta, ustedes me interrumpen, le preguntan a Marta lo que quieran de lo que vamos a ir observando. Llévalo vos, profe. Este es el primer monumento histórico nacional. Primer monumento histórico nacional. Antes que el Cabildo, antes que la Casa de Tucumán,
la Casa de Sarmiento por decreto presidencial de 1911, ¿está bien? Efectivamente, el Gobierno de la Nación compra a los descendientes de Sarmiento todo este solar histórico, lo declara primer monumento histórico nacional, y la declaración es porque más de un 80% esta casa es original y porque la figura de Sarmiento trascendió los límites de su provincia y de su país. Por supuesto. Miren, a mí me gustan las fotos, los daguerrotipos, soy un apasionado de todo Alucinante. esto. Acá tenemos a doña Paula, miren. Estamos con la boca abierta. Ahí tenemos te a digo. doña Paula Albarracín, la mamá de Sarmiento. El papá, obviamente es un dibujo, ¿sí? Acá Domingo y aquí sus hermanas, ¿sí? Estas 4 son sus hermanas. Yo les decía que Paula tuvo 15 hijos. Y sobrevivieron esos solamente 5. estos 5. 4 mujeres Era y el un, único varón. y un Así varón. es. Aquí su hija reconocida por Sarmiento, con una joven chilena de alta alcurnia. La familia de esta joven chilena con la cual Sarmiento tuvo esta hija nunca aceptó a Sarmiento. Tuvo un problema realmente, una disputa familiar muy intensa Sarmiento. Realmente fue para su época un tipo que estaba por fuera de los cánones, Sí, no, por lo menos de claro, las un familias adelantado. más aceptadas, ¿no? Efectivamente, la hija no la pudo criar su madre, entonces Sarmiento la va a reconocer como hija propia antes de que fuera a parar un orfanato. Pensemos que tenía aproximadamente unos 20 o 22 años de edad. Él va a criar a su hija y la va a traer a esta casa. Y pensemos que la sociedad sanjuanina tampoco fue muy amable, digamos, pero eso a él no le importó. Era su hija y al que le gustaba bien y al que no también. Y Dominguito, que es un hijo adoptado por él, que no es un hijo natural, murió en la guerra de la Triple Alianza, claro. luchando en la guerra del Paraguay. Efectivamente, después de que su hija se casó, ya era mayor, estableció su hogar acá en esta casa, por eso la casa es muy grande y eso es lo que le llama la atención a muchas personas que nos visitan. Bueno, acá vivió una gran familia porque de las 2 hermanas que tuvo Sarmiento tenían 7 hijos cada una, la familia era inmensa. Después que se casó su hija, Sarmiento se va a casar con una joven viuda, que era la madre de Dominguito. Se llamaba Benita Martínez Pastoriza y tenía su pequeño de unos 3 años de edad. Sarmiento lo adopta a Dominguito como hijo propio. De ahí que Dominguito pasa a llevar el apellido Sarmiento. Dominguito era un excelente estudiante de abogacía, era brillante, pero decide representar a su patria y cuidar a su patria participando de la guerra. Sarmiento le pregunta que por qué va a tomar esa decisión, y él dice que es la manera de defender a su patria. Participa en la guerra de la Triple Alianza, donde pierde la vida. Dimos un panorama general de la casa de Sarmiento con Marta, Gaby, que como ven es una apasionada de Sarmiento. Ahí. Ustedes me dicen si seguimos acá recorriendo Dale una o si vueltita, ya nos subimos de vuelta a la camioneta y seguimos. Date una vueltita más por adentro, que ahí Bobby quiere ver si hay efectos personales y Mirá. seguimos camino. Sí. Miren, el telar. No es original, pero algunas partes sí. Algunas partes sí. Vos, Marta, me decías que esto telar. para el ovillo, no sé cómo se llama Eso se llama devanadora. Con eso hacían las madejas de lana. Pero esto es original, lo usó Eso ella. es original. Mirá. La mayoría de este telar es original. La pala de mano, Impresionante. La pala es esto, miren, esto que está acá. el peine, que Y es el como peine. si tuviera dientes. Todo lo que ustedes ven es original. Bueno, obviamente, salvo esas pequeñas cañas que están ahí, pero todo es original. Y hay una pieza muy, muy emblemática, que es esta que está acá. Señálala. Esta se llama pala de mano, se usaba también en el tejido al telar, y es lo único que Sarmiento va a pedir a sus hermanas como herencia de su Mirá mamá, vos. por ser algo muy querido, un recuerdo muy preciado para él. Emociona, ¿eh? Sí. Emociona, chicos. ¿Y cómo no te vas a emocionar? Si eso te lo contaron tantas veces y de repente está ahí. Está ahí, en una presencia física, Así te es. diría, ¿no? Un elemento contado en la historia que está ahí. Las puertas originales, además, por lo que vemos. Un lugar alucinante, por supuesto convertido en un museo, así no eran las paredes, por supuesto en sus tiempos estaban descascaradas, por obvias razones convertidas en paredes blancas de un museo, pero acá vivió Sarmiento, acá se crió Sarmiento, acá vivió la familia de Sarmiento. Ahí está la cama,
que además sorprenden las camas históricas nació. porque son cortitas. Más pequeñas. no, Eran personas de muy baja estatura. La cama, perdón, esa cama la usó Sarmiento cuando fue presidente de la República Argentina y vivía en Buenos Aires. Mirá vos. Sarmiento fue el único presidente argentino que no tuvo una casa propia. Cuando él era presidente, alquilaba una habitación en una casa de familia, tenía este juego de dormitorio y ahí en esa habitación, ahí vivía. La cama es con estilo cajón, pero tiene las medidas de una cama normal, 1,92 m de largo parece más por chica. 90 de ancho. Al tener la misma altura en los extremos, o sea, en la cabecera y en los pies, fíjense que redondeada en sus esquinas es lo que llama mucho la atención Claro. y visualmente nos hace verla más pequeña. Más corta, Pero es mirá una vos. cama normal. Mirá vos. Mirá, ¿Cuánto medía Sarmiento? Exactamente, es una cama normal de hoy en día. Sarmiento medía 1,82 m. Era alto. Era Sí. muy Sí. alto. Sí. Para la En época, aquella muy época alto. Sí. era altísimo. Claro. Claro, porque la media llegaba al 1,70 m. Tal Nadie cual. superaba casi el 1,70 m, muy pocas personas. Así que para aquella época era muy alto. Marta. Y Sarmiento padecía de Pensé que era más asma. bajo. Sí. Porque yo Eh, crecí creyendo que Sarmiento No, era sabía Enrique que era Muñoz, alto. ¿no? Que era quien lo personificó Sabía que era alto. en la época dorada del cine, ¿no? Del cine argentino. Entonces me lo hacía más bajo. Claro. Marta, no te quiero poner en un compromiso. Exactamente. Vos me dirás si lo sabés o no, pero digo, ¿se puede saber o para contar cómo era un día en la vida de Sarmiento? ¿Cuáles eran sus actividades? ¿Qué hacía? ¿Tenía reuniones? No sé, ¿se levantaba tarde? ¿Le gustaba charlar con la gente? ¿No? Bueno, te voy a dar dos aspectos. Cuando Sí. era pequeño, dice que lo despertaba el ruido al amanecer, dice aún no despuntaba el sol cuando lo despertaba el ruido del telar de su mamá, anunciándole que un nuevo día con nuevas obligaciones y tareas se avecinaba. Cuando fue gobernador de San Juan, ejerció la gobernación acá en una parte de la casa. Y bueno, también sí, tenía reuniones con las damas de beneficencia, les comento una anécdota muy cómica. Dice que era medio pica. Era en Picaflor, Claro, ¿no? sí. Era un No le quise hombre. preguntar. Era un hombre. Ay, qué divina, era un Pensemos hombre. que la gente- Nos metió a todos en la misma Claro. bola. Tiene Pensemos razón. que la gente que está en el bronce siempre tuvo una vida propia y bueno, Muy bien, Sarmiento Marta. también la tuvo. Creo que era muy interesante porque era una persona que leía mucho y tenía un carácter muy marcado Fuerte, y creo que sí. eso de alguna manera llamaba el interés de y creo que si aún hoy hubiera vivido, también hubiera sido muy interesante. A lo mejor, Totalmente. tal vez físicamente, salvo el color claro de sus ojos, podría haber impactado, pero sí su personalidad era llamativa. Claro. Seguí dando una vuelta por la casa que nos encanta, Gaby, mientras nos contás historias. Vamos, Nos y encanta, acá vamos a mostrar una puerta original de la casa, ¿sí? Con los cerrajes de aquella época para que se den una idea de cómo era esta puerta. Vení, Marta, si podés. Esta puerta, ¿no? Es original de la casa. Esa es una de las puertas originales y tiene un sistema que se denomina de quicio. Gira en torno a un eje que está enclavado hacia arriba y hacia abajo. Para poder sacar esta puerta totalmente hay que demoler la habitación hasta esa altura que se llama el dintel Mirá de la vos. puerta. Mirá vos, de ahí Acá debe que venir lo de me vivimos, sacó de Tiene quicio. bisagras. Estaba pensando No se inventaban la bisagra. Esta es la antecesora de la puerta pivot que hay en bancos o edificios públicos y cabe mencionarse que acá en San Juan, que es una zona sísmica, en aquellos años que no había la construcción segura que tenemos hoy en día, la gente cuando temblaba se colocaba bajo esa Claro. dintel de la puerta, exactamente, porque era dentro de todo la zona más segura. Es verdad. Qué bárbaro.
La verdad es que estamos disfrutando. Sí. No lo teníamos pensado, nos metimos en la casa de Y Sarmiento. ahí sale, me sacó de quicio, acabo de buscar. Era eso, ¿no? mira. Tiene que Claro, ver- porque era Claro, difícil exacto. sacarte de Ah, quicio. y hay que hacer algo bastante grave para sacar a alguien Claro, de quicio. ahí entendí por qué. Me sacó de Proviene la quicio, claro, un imagen de una terremoto te puerta saca o de quicio. ventana que se sale de su quicio. Sí, Es el punto de apoyo o bisagra donde gira. Mira. Lo que acaba de explicar Marta. Che, lo que estamos Mirá vos. aprendiendo hoy, La te digo. profesora Yavícoli. Informar, No, formar y entretener. Exacto. Qué Todo servicio. suyo, profe. Antes de volver a la camioneta e iniciar el viaje es el patio hacia de la la casa. difunta Fondo. Correa. Este es Mirá el qué fondo de los loco. fondos de la casa. Ay, me encanta. Exactamente, este es el fondo de la Amo las casa. parras. Todas las casas tenían su quinta, su huerta. Bueno, acá se ha recreado un pequeño sector de esa huerta. Esas parras que ustedes ven tienen más de 100 años. Este era el fondo de la casa donde estaban los gallineros, un estanque con patos. Y algo curioso también de la época es que en la época en que Sarmiento era pequeño o adolescente, no habían alambrados. Se separaba un terreno de otro por una acequia, de donde se sacaba el agua, se levantaba para consumir y se colocaba en eso que es una destiladera. Aquello. Exactamente. Nosotros no tenemos aljibe porque no llueve. Claro. Entonces, el agua se colocaba... Ahí está destilando, mira. Ahí caen las gotas. Exactamente, gota a gota se filtraba y así purificaban el agua para consumirla. Qué manera distinta Sí. de vivir, Ingeniería ¿no? de la época. Sí, es increíble. Gaby y Marta, aprovecho para mandarle un beso a Guillermo, que es cámara Gracias. del canal, y me dice, hermoso viaje de Gaby, tengo a mi hija, que es chiquita, pegada a la tele, mirando la casa de Sarmiento, dejó la tablet. Muy bien, Bueno. mira. Así Bueno, que fácil. todo eso es de ustedes. Logro. Muy bien, Guille. Le mandamos un beso a Guille. Muy bien, Guille, muy bien. Muy bien. Y acá placas, ¿no? Con salutaciones de todos los lugares y todos los tiempos. Exactamente, hay placas de distintas escuelas, de presidentes algunas y de Alfonsín. instituciones culturales. Y allá al final hay una de la Academia Mexicana de la Educación, una de las placas, todas son importantes, pero esa se Claro. destaca, donde se lo nombra a Sarmiento Maestro Universal de la Educación. Eso Qué es cierre, estar Lo dio Marta. en el bronce, ¿no? Justamente, si se puede definir a alguien que está en el bronce es tener tanto bronce en la pared, no tantas placas Claro. con tu nombre. Marta, vos que sos tan conocedora, ¿crees que lo valoramos como merece Sarmiento por el legado que dejó, la impronta? Creo que muchas veces no se conoce. Pensemos que hay autores que lo suben a un pedestal y otros que lo bajan al Claro, subsuelo. tiene sus Lo interesante detractores. sería... De hecho, no murió en Argentina, Exactamente. No murió en Argentina, pero por cuestiones de salud, no por exilio. Muere en el Paraguay porque él padecía de asma y sus médicos le aconsejan partir a un lugar muy tranquilo. En esos momentos el país estaba convulsionado y entonces parte junto a su hija. Allí muere, en el Paraguay, pero sus restos se trasladan a Buenos Aires y está en la Recoleta. Y nosotros hemos querido que se quede allí como fue su deseo. ¿no? Ah, mirá vos, ¿alguna vez alguien planteó de llevar los restos a San Juan? Sí, en algunas oportunidades se planteó eso de traer los restos acá. Nosotros tenemos su monumento, su casa, su obra es patrimonio de toda la humanidad, no voy a decir de San Juan ni de Argentina, y creemos que respetar su deseo, porque él en una carta que escribe a su hermana le dice que quiere estar cerca de los restos de su hijo Dominguito, que está en Recoleta efectivamente. Creemos que se merece, después de todo lo que hizo, poder respetar su deseo y Claro. dejarlo descansar allí. ¿Y hay familiares de Sarmiento? Sí, acá en San Juan hay una familia de apellido Maurín Navarro y en Buenos Aires hay un chosno nieto de apellido Belín. Mirá vos. Mirá. En la descendencia sería Claro. hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chosno. Y a partir de ahí todos son chosnos nietos. Mirá. Pero sí hay descendientes en Buenos Aires. Y mientras caminamos, es interesante, mientras caminamos por el museo, Gaby, seguimos caminando, rumbeando a donde vamos a ir más tarde, que es el santuario de la difunta Correa.
me quedo pensando en muchas cosas de época, todas, por supuesto. Su fama de picaflor, que recién la mencionábamos. Un personaje contradictorio para muchos, sin embargo, que ha dejado una marca muy, muy grande en la historia argentina. Y uno se pregunta si todos esos relatos que él mismo describe responde a una familia que era pobre o a una familia que hacía una vida normal en esa época en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta que llegó a ser un hombre muy influyente, no solamente en Argentina, sino en toda Sudamérica. Sarmiento, ¿qué origen social tenía comparándolo con este tiempo? Bueno, Sarmiento era de una clase media humilde. Tan humilde era que sus padres no le pudieron pagar estudios superiores. Él hizo una primaria básica y elemental, como cualquier chico de su época, y habían estudios superiores que estaban en manos de personas que habían tenido oportunidad de ir a Europa, volver al país, y o a Chuquisaca, impartían ¿no? esos conocimientos En de esa manera época. privada. ¿Cómo? O a Chuquisaca en esa Claro, época. por eso él es autodidacta. No, como te decía, él hizo esa primaria básica y su familia no le pudo pagar esos estudios superiores. Por eso él fue autodidacta. Y fíjate vos, siendo autodidacta, pero con muchas ganas de aprender y superarse, que es lo que nosotros les recalcamos a los chicos de las escuelas cuando vienen, hay que superarse a través de la educación. Siendo autodidacta, pero con ganas de superarse, También vale, hablaba y escribía correctamente en inglés y francés. También vale, y porque recibe en Boston el título de doctor honoris causa en leyes, que fue otorgado por primera vez a un sudamericano. Ese es el gran orgullo es muy que interesante como lo que sanjuanina decís. tenemos. Y el mensaje también, porque él empieza formando la escuela como una institución, justamente formal en Argentina, instaurando la formalidad de la educación para todos, algo que después se extendió de diferentes maneras, pero parte de una idea original y de un proyecto original de él. Por eso se lo llama el padre del aula en Argentina, siendo él alguien que no tuvo esa posibilidad, es decir, que se forjó a sí mismo, que también es muy valioso desde mi punto de vista, aquel que no puede acceder a la información o a la educación formal, hoy que hay tanta información en curso y tantas posibilidades de acceder a la información, que pueda hacerlo a partir de la curiosidad, que te puede llevar muy lejos también, ser un autodidacta, que no es lo recomendable, pero que se puede uno formar si es que tiene la intención de aprender. Efectivamente, y hay dos cositas más que muy pocos saben, que le brinda por primera vez a la mujer la posibilidad de asistir de manera institucional a la educación, que le brinda a la mujer la posibilidad de ingresar al mercado laboral, porque señoras que enseñaban manualidades recibían equiparado el mismo sueldo que los varones que enseñaban matemática o lengua, y que hay una anécdota de él cuando estaba en el Senado, que en el Senado se le ríen porque le dice, sí, el gaucho tendrá que llevar el cuaderno bajo la montura, y Sarmiento le dice, sí, y así aprenderá. Y no les quepan duda que en algún momento la mujer va a estar ocupando las bancas que ustedes tienen. Qué bien. Y es lo que pasa. Un visionario. Se le rieron, exactamente. Otros tiempos. Bueno, vayan encarando como para la salida, si quieren, despacito nosotros los acompañamos, porque en realidad no estaba planificado, ¿no? No. Primero le agradezco a Marta, me atendió el viernes, me dio toda la data. Salimos en el programa de Eduardo, hicimos un vivo. Eduardo puso bien arriba el himno de Sarmiento, casi aturdiendo. Es un sarmientino de primera orden. Marta nos atendió muy bien. Ahora venimos de sopetón y nos atiende mejor que el viernes. Así que Gracias, Marta. Tenía más tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo para todo el equipo de Buenos Aires, de parte de nuestra directora, la licenciada Lucía González, que también es una fanática del programa de ustedes y me dejó cariños grandes para todos. Y obviamente de nosotros, que sepan que esta casa siempre está abierta para todos y que los esperamos con mucho cariño.
Vamos a ir. Muchas gracias. Mira, Lu hermoso. tiene un montón de saludos. Me gustaría que lo escuchen los dos, porque la gente está, pero no enganchada, recontra enganchada, muy feliz de todo esto. Mirá, Enganchadísima. escuchen, miren. Mientras Marta se pone otra vez los auriculares, porque también son mensajes para ella que nos atendió y nos recibió con mucho amor. Por acá dicen: felicitaciones por el programa en vivo de las bellezas naturales argentinas. Están mostrando en estos días la magnífica nación que tenemos. Lo bien explicado, sigan así haciendo estos programas. Acá también dicen: hola chicos, soy Liliana, los saludo desde Federación Entre Ríos, estoy conociendo y viajando con ustedes. Muy lindo programa, gracias por estos viajes y recorrer nuestra maravillosa Argentina. Un abrazo, beso también a María de San Isidro, Casanova, que dice: estoy muy emocionada con la calidez de los sanjuaninos, y creo que Marta representa, Sí, ¿no? claro. Muy bien representa el amor con el que nos están recibiendo. Qué linda. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos la suerte de ser un lugar muy visitado por gente no solamente de nuestro país, sino del extranjero, a quien también llevamos un poco la vida y la obra de nuestro prócer. Así que muchísimas gracias y quedan todos invitados a esta casa. Gracias, Marta. Gracias, Javi. Andá saliendo nomás. Nosotros te acompañamos, mostrarnos la fachada. ¿Sabés qué me gustó también? Sí. Como la recorrimos hasta desde el punto de vista arquitectónico. Por un momento me sentí viste transportado, pasando de una habitación a otra. Parecía estar en un Macondo de San Juan, Sí, ¿no? sí. Esa cosa de la saga de los Buendía, imaginada Sí, por García Márquez, totalmente. con la higuera central, con habitaciones que se iban enlazando una con otra, que nos iban contando cómo fue creciendo la familia y fue incorporando habitaciones. Me sentí transportado casi como si fuera un Macondo en San Juan. Totalmente. Hermosa recorrida, ¿eh?